Las células modernas utilizan 4 planes básicos para crear fábricas moleculares a través de la combinación de átomos. Las máquinas que conoces no se parecen a las construidas por la célula, ya que nosotros utilizamos materiales como metal, plástico o cerámica, y las células utilizan proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y polisacáridos. Cada uno de estos planes tiene un diseño químico único que cumple con una función específica en la célula. Cuando las moléculas entran en contacto, generalmente chocan y rebotan una contra la otra, y siguen su camino. Sin embargo, si la interacción se complementa, se unen fuertemente una a la otra. Las moléculas interactúan a través de los átomos. Generalmente la interacción es débil, pero se vuelven fuertes cuando gran parte de una molécula se ajusta perfectamente a la forma de otra molécula vecina. Las máquinas moleculares toman ventaja de 2 tipos específicos de interacciones. Las uniones hidrogenadas, formadas entre un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno, o uno de hidrógeno y otro de nitrógeno. Y los puentes de sal entre átomos, que tienen cargas eléctricas opuestas. Estas interacciones actúan como pequeños cinturones que unen las moléculas. Los ácidos nucleicos almacenan y transmiten el genoma que contiene la información hereditaria necesaria para mantener a una célula viva. La información está archivada en 2 cadenas de ácido nucleico en el centro de cada célula y contiene la receta de cómo y cuándo fabricar proteínas. Los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos, cada uno de los cuales tiene un acomodo específico en los enlaces de átomos de hidrógeno. El ADN, ácido desoxirribonucleico, contiene 4 diferentes variedades de nucleótidos: adenina, timina, citosina y guanina. La adenina solo puede combinarse con la timina y la citosina solamente con la guanina. Cada vez que la célula se divide, las 2 células resultantes obtienen exactamente la misma información genética o ADN. Esto sucede cuando la doble hélice de la célula original se separa en 2 cadenas, y la información es leída construyendo una nueva cadena conectando los nucleótidos uno a uno, A con T y C con G. El resultado es una nueva cadena única con el contenido complementario. Las bases o nucleótidos son hidrofóbicos, es decir, que no les gusta el agua, por lo que se montan una sobre otra protegiéndose del agua. Es por esto que el ADN tiene la forma de la doble hélice. Además del ADN, existe otro ácido nucleico en la célula, el ARN o ácido ribonucleico, el cual tiene 2 diferencias químicas con el ADN. El azúcar cuenta con un átomo extra de oxígeno, y la base timina del ADN es reemplazada por uracilo. Debido a estas diferencias, el ADN es utilizado como bodega de almacenamiento de la información, y el ARN es utilizado para el procesamiento temporal de la información. Las cadenas de ARN son copiadas partiendo del patrón del ADN, y son cortadas, editadas y transportadas alrededor de la célula para llevar a cabo sus funciones. Sin embargo, los ácidos nucleicos tienen estructuras limitadas para realizar las tareas diarias de una célula. La estructura química de las 4 bases es ideal para la transferencia de información, pero debido a que son muy similares entre ellas, es difícil que puedan construir en su totalidad la maquinaria para realizar las miles de reacciones químicas de la célula.